Bueno, entonces vamos a empezar hoy con el tema de termodinámica. Como les decía, nosotros vimos, hasta la semana pasada, vimos primero la mecánica de los cuerpos puntuales y aprendimos las leyes de Newton y también aprendimos a atacar esos problemas desde el punto de vista de la energía. Y también vimos con la mecánica de fluidos algo similar. Aprendimos a tratar esos problemas planteando fuerzas, en realidad planteando la presión, que es una medida de la fuerza por unidad de superficie. Y después trabajamos el tema de la conservación de la energía en fluidos. Y son esos problemas que estuvieron trabajando la semana pasada. Y hoy vamos a empezar con la termodinámica. La termodinámica es el estudio del calor, ¿sí?, de la temperatura de los cuerpos y el calor, que es una forma de energía, y el trabajo que le ejercemos a esas sustancias. Entonces, en lugar de hablar ya de cuerpos, en general vamos a hablar de gases o de líquidos, sobre todo de gases. Pero también vamos a hablar de cambios de estado, ¿sí? Y vamos a ver entonces cómo estas cantidades, calor, que es una forma de energía, que lo vamos a ver en un rato, tienen que ver con las propiedades de la materia, por ejemplo, entre otras cosas. Históricamente la termodinámica surgió como el estudio macroscópico de estas cantidades, ¿sí? De hecho, era toda gente que por el 1800, fines de 1700 tal vez, se preocupaban de calcular cosas macroscópicas a partir de experimentos macroscópicos que tenían. Hasta que Boltzmann, a finales de 1800, empezó a pensar que había un correlato microscópico entre esto macro y los fenómenos que observábamos, y estableció la mecánica estadística, que es una visión microscópica de la termodinámica, en la que nosotros, con la mecánica estadística, no vamos a hacer cuentas, vamos a verlas solamente desde el punto de vista informativo, pero no nos vamos a meter porque es un tema súper profundo y larguísimo. Pero, bueno, vale decir que esta ecuación la vamos sí a ver sobre el final de la materia. Esta es la ecuación, esta es la tumba de Boltzmann, y está su ecuación como su epitafio. Y Boltzmann fue súper perseguido por esta visión, porque la visión macro estaba súper arraigada y la conexión entre ellas era muy discutida. Boltzmann se terminó suicidando en parte porque era un depresivo, no por estas discusiones, o quizás también esto tuvo un poco que ver, pero evidentemente no fue todo. Es un personaje muy interesante de la historia de la física y de esta parte de la física. Bien. Entonces, vamos a empezar definiendo temperatura y equilibrio térmico, ¿sí? Más que nada vamos a alargar por ahí. Bueno, para hablar de temperatura tenemos que hablar primero una idea cualitativa que todos tienen, que es lo frío y lo caliente. ¿A través de qué? De nuestro tacto. Esa es la primera definición que uno tiene, ¿sí? Pero ahí uno tiene dificultades. Primero porque para medir calidez y frialdad, si no quedamos con el tacto, nos quedamos con temperaturas que no podemos medir porque nos quemamos o que son muy frías y también nos hacen daño, ¿sí? Entonces, calidez y frialdad al tacto no pueden ser cantidades matemáticas, ¿sí? Nosotros necesitamos de alguna manera medir la temperatura de alguna otra manera. No puede ser que la forma de medir la temperatura sea esa, sea si algo está más frío o más caliente, ¿sí? Entonces, ¿qué hacemos nosotros cuando queremos medir la temperatura? Cuando medimos la temperatura, lo más básico, lo que uno aprende desde que es bebé, desde que es niño, es medir la temperatura con un termómetro, ¿sí? ¿Y el termómetro qué hace? Y relaciona la expansión térmica de alguna sustancia, que en general es el mercurio, ¿sí?, con una longitud. Y tiene una escala ahí, ¿sí? Pero la base de que podamos medir la temperatura es que, en realidad, cuando uno se quiere tomar la fiebre, no es que uno pone el termómetro abajo de la axila y dice, bueno, ya está, tengo la fiebre. No, sino que uno espera un rato. ¿Y para qué espera uno un rato? Lo mismo que si tomo la temperatura de un líquido, estoy cocinando algún tipo de jarabe, de sirope, también tengo que meter
el termómetro, que será diferente, pero tengo que meter el termómetro en la sustancia, ¿sí? ¿Inmediatamente tengo la lectura? No, inmediatamente en general no la tengo que esperar un rato, tengo que esperar a que se ocurra algo que llamamos equilibrio térmico. ¿Y qué es el equilibrio térmico? Bueno, el equilibrio térmico está asociado a la ley cero de la termodinámica, y ahora vamos a ver entonces la ley cero, que en realidad es una manera de definir qué significa estar en equilibrio y cómo se miden las cosas en equilibrio. Y a partir del equilibrio vamos a volver a pensar esta cuestión de la temperatura, ¿sí? Entonces, como siempre van a ver en esta parte de la materia, vamos a pensar mucho en términos de sistemas en los que vamos a hacer hipótesis, así como teníamos hipótesis en la primera parte de la materia de cuerpo puntual. En la parte de mecánica de los medios continuos, de fluidos, teníamos la hipótesis de medio continuo que nunca se terminaba, que en cada elemento que yo tomaba de fluido tenía una gran cantidad de átomos o moléculas de la sustancia, y que lo que veía era el movimiento colectivo, el comportamiento colectivo, por decirlo de alguna manera. Bueno, acá vamos a hacer hipótesis también, porque saben que sin hipótesis no puedo avanzar a generar mis teorías. Y muchas hipótesis van a estar representadas por sistemas, cualquiera sea el sistema. O sea, cuando uno lo lleva al ejemplo, puede pensar en un jarrito con agua al que le echo, no sé, polenta, por ejemplo. O sea, puede ser algo tan sencillo como eso, ¿sí? Sopa, le echo un sobrecito de sopa, no sé, una cosa así. Sistemas son esas cosas, ¿sí? Pero nosotros en general los vamos a nombrar sistemas y vamos a hablar de aislantes y conductores para hablar de aquellas sustancias o aquellos elementos que nos permiten evitar que el calor salga y que los suponemos en general perfectos, a pesar de que sabemos que el aislante perfecto sí, no existe o depende mucho de la temperatura a lo que lo estoy exponiendo, ¿sí? Pero vamos a empezar, como les decía, con un montón de hipótesis que vamos a ir manteniendo a lo largo de esta parte de la materia. Y una de las hipótesis va a ser la aislación de los sistemas. ¿Qué significa que esté aislado? ¿Sí? Entonces, primero pensemos que tenemos tres sistemas, A, B y C, que no están en equilibrio térmico. ¿Qué significa que no están en equilibrio térmico? Que cada uno tiene su propia temperatura. Yo no la conozco, pero cuando los toco veo que están a distinta temperatura. ¿Sí? Bien. Y están rodeados por aislantes, ¿sí? O sea, no interactúan con lo que pasa en el exterior. O sea, lo que ocurre ahí adentro es propio de cada elemento del sistema, ¿sí? Cada sistema A, sistema B, sistema C. Bien. A y B los separo con un aislante, o sea, no se enteran de que existen. Y C lo conecto con un conductor a A y a B, ¿sí? Con un material conductor, que es decir que conduce la temperatura, conduce el calor, para decirlo rápido. ¿Sí? Bien. Esperamos que A y B estén en equilibrio. Uy, acá se me cortó la N. Entonces, C interactúa con A y B y esperamos que A y B estén en equilibrio con C. ¿Qué pasa? Después de un rato, nosotros sabemos, después de un rato de tener cosas, ¿sí? en contacto con un sistema, ¿sí? Esas cosas más o menos tienden a tener la misma temperatura. Eso es lo que llamamos el equilibrio térmico, ¿sí? Es decir, si yo pensemos en el té. Yo me hago un té, o ustedes hacen un té ahora. Si yo lo dejo acá en la mesa, sigo hablando con ustedes y no lo tomo, ese té en un rato va a estar más o menos a la temperatura ambiente, va a estar en contacto con el cuarto, que está a 20 grados, 21 grados, ¿sí? Y entonces se va a ir enfriando lentamente hasta que esté en equilibrio. Si no quiero que se ponga en equilibrio, lo que tengo que hacer es meterlo en un termo para que esté aislado del resto y su temperatura se mantenga. Pero si está en contacto con el resto, un sistema más grande o con otra temperatura, van a tender al equilibrio, ¿sí? ¿A qué equilibrio? Y el té se va a enfriar, el aire que está alrededor se va a calentar un poco. Pero ¿qué pasa? Como el aire es muchísimo más que la tacita de té que uno puede tener,
uno no nota que el aire está apenas más caliente, ¿sí? Pero sí nota cuando te lo vas a tomar media hora después porque estás hablando, que se te enfrió el té, ¿sí? Bien. Ahora la pregunta es, A y B, ¿estarán en equilibrio entre sí? Están aislados, ¿sí? Pero A se enteró de que la temperatura que tiene C y B se enteró por estos conductores. ¿Se ve lo que estoy diciendo o se me durmieron? ¿Sí? O sea, es un sistema que tiene cierto calor, cierta temperatura, le comparte cierta temperatura, es la palabra. Bien. Y lo que nos preguntamos es, ¿estos dos se enteraron entre sí de algo? ¿Saben algo de ellos? No. ¿Por qué tienen un aislante? Bien. Ahora, ¿qué pasa si sacamos, acá teníamos un conductor, les ponemos un aislante, es decir, C deja de estar en contacto, es como que saco C, y veo qué pasa con ellos dos, los dejo que se conecten. ¿Sí? Si hacemos este experimento y ponemos el conductor, vemos que no cambia la temperatura de A y de B. Esto es un lindo experimento para hacer. ¿Y por qué no cambia la temperatura de A y de B? Porque ya están a la misma temperatura. Porque C ya estaba en equilibrio térmico con A, C estaba en equilibrio térmico con B, entonces a ellos dos no les queda otra que estar en equilibrio térmico. ¿Sí? ¿Se ve? Es lo mismo que pongo 2 tazas de té, imagínense, tengo 2 tazas de té, no están en contacto, cada una está en su tacita, ¿sí? Me pongo a charlar con ustedes, charlo, no se ve la pantalla, salgo, entro, doy vuelta, cuando les doy el recreo, a las 10, me pongo a tomar de cualquiera de las dos, y las dos más o menos van a estar a la misma temperatura, ¿se entiende? Si tenía la misma cantidad de té en ambas, y las puse a la misma temperatura al principio, aunque estén aisladas entre sí, ¿qué pasa? Al haber estado en contacto con el sistema C, adquirieron equilibrio con el sistema C, que es el aire, y ahora están todas a la misma temperatura. Esta es la ley cero de la termodinámica. Se la llama la ley cero porque se estableció después que ya habían establecido la 1 y la 2, pero se dieron cuenta que era básica hablar de la temperatura. Entonces la pusieron como al principio. En realidad andaba dando vueltas, pero no se había establecido como una ley. Un poco lo van a ver cuando lean la cuestión histórica que les puse en la primera transparencia. Entonces decimos, si inicialmente un sistema C está en equilibrio con A y con B, entonces estos dos están en equilibrio térmico entre sí. Y eso es lo que nos dice la ley cero de la termodinámica. Y eso es lo que nos permite, esa ley cero de la termodinámica, en realidad es lo que nos permite que existan los termómetros. Es lo que nos permite medir cualquier temperatura de los objetos. Bien. Laura, Sí. perdón que te moleste, igual esto también es medio precipitado porque no vimos la ley uno, pero ¿la ley uno no abarcaría la ley cero de alguna manera? O después cuando nos las des. Sí, sí, no, o sea, se dio vueltas históricamente para ver si eso era así y por eso se escribió la ley cero. Porque en realidad creo, ahora no lo tengo así presente, pero creo que se puede falsear eh, Mm, esto, sí. Sí, sí, no es conclusive, digamos. Entonces por eso necesitas la ley cero, sí, 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 sí. claro. Ah, ok. Sí, sí, sí. Esta cuestión del equilibrio no está presente, digamos, porque vos me decís, sí, por la conservación de la energía, pero vos podés conservar energía y que no exista, digamos, el equilibrio térmico. Porque lo que estás hablando, cuando vos hablas del equilibrio, decís que ambas llegan a una temperatura intermedia, digamos, en algún sentido intermedia, eh, ¿sí? Y que eso te permite medir las temperaturas. Estas dos cosas, digamos, están ahí metidas, no están en la conservación de la energía, que es la primera ley de la termodinámica, en principio. Por eso es que hay que ponerlo aparte. Sí, sí, sí. Bien. Entonces, porque además el intercambio de energía no solo es mediante calor, vos podés hacer intercambio de energía mediante trabajo. Entonces ahí tenés una pequeña, ahí tenés, digamos, la cosa. Ahora, cuando veamos un poco más estas cuestiones de la temperatura y el trabajo, que no sé si vamos a llegar hoy, lo vas a ver.
Bien, bueno, acá simplemente lo que acababa de decirles, yo acuérdense que algunas cosas que voy contando, después las pongo en una transparencia, un poco para que cuando lo lean no sean transparencias sin sentido, sino que tengan la lectura sea más o menos guiada. Entonces, esto es lo que les dije antes. Y ahora vamos a tratar de medir temperaturas, ¿sí? Y para medir temperaturas necesitamos, como para medir cualquier cosa, una escala, ¿sí? Una escala de temperaturas. La escala que nosotros usamos en Argentina para medir la temperatura ambiente y para medir la temperatura corporal, cuando el gobierno nos da una información sobre cuáles son los síntomas de COVID, nos da la información de la temperatura corporal en grados Celsius. La temperatura que nos dice el servicio meteorológico también está medida en grados Celsius, ¿sí? ¿Cómo se determina esa temperatura? ¿Cómo se determina esa escala? Bueno, es lo que vamos a ver ahora. ¿Sí? Esencialmente, ¿cómo se hace para determinar la temperatura en grados Celsius? Se establece el cero, ¿sí?, de la temperatura y se establece 100. ¿De dónde salen esos dos valores? El congelamiento del agua es el 0 y la ebullición del agua, el punto de congelamiento del agua, lo establecemos como 0. Fíjense que ahí hay una suerte de arbitrariedad. Lo llamo 0 a ese lugar, ¿sí? Y al punto, ¿sí?, de ebullición, lo llamo 100. ¿Por qué elijo esos dos? Bueno, porque son fáciles de observar, o sea, son muy fáciles de medir. Me doy cuenta cuando el agua líquida se transforma en hielo, ¿sí? A ese instante, cuando ocurre eso, a eso lo marco como el nivel 0, y también me doy cuenta cuando el agua líquida empieza a transformarse en gas, a vaporizarse, ¿sí? Cuando llega a 100 grados hierve. ¿Y después qué hago? Digo, bueno, este es un borde, esto es 100. Lo que está en el medio lo divido con una escala regular, ¿sí? Y a eso lo llamo grados. Por eso son centígrados, ¿sí? En realidad es grados Celsius, pero lo llamamos centígrada porque era 100, de 0 a 100 iba, ¿sí? Existe otra escala, que es la que se usa mayormente en Estados Unidos, creo que ahora, y no sé si en algún otro lado, que es la Fahrenheit, ¿sí? Que es muy parecida, la misma idea, nada más que el punto de congelación y el punto de ebullición están en distintos números. Y entonces, la estrategia, digamos, es igual, agarro y divido, ¿sí? Y listo. No hay mucho más, esto es simplemente puramente informativo. Lo puse porque está en el libro, porque muchas veces pueden tener datos que estén escritos en Fahrenheit, porque hay aparatos que pueden medir, como uno compra aparatos en Estados Unidos, pueden medir la temperatura en Fahrenheit, y obviamente no puede pasar de una a otra, porque son escalas, así como puedo pasar de pulgadas a metros con algún tipo justamente de ecuación, de fórmula que me permita ir de una a otra. Bueno, acá es exactamente lo mismo, y esta es la formulita, no hay mucho más de esto. Fíjense, si tengo la temperatura en grados Celsius, ¿cómo puedo pasar a Fahrenheit? Y si la tengo en Fahrenheit, ¿cómo paso en Celsius? Es decir, si estoy en Estados Unidos, miro la tele, prendo la tele y dice 32 Fahrenheit, ¿cuánta temperatura tengo en Celsius? O sea, me tengo que abrigar como si acá hiciera qué temperatura. Y bueno, entonces sería 32 menos 32, 0, la temperatura sería 0 grados. Y si 37 grados de temperatura, que es la que 37,2, 37,5, no sé, que es lo que llamamos tener fiebre, es bueno meter el 37 acá, hacer esta cuenta y sumarla con 32 y da algo así como 100. Cuando uno tiene 100 en Fahrenheit de temperatura, es que está volando de fiebre y está muy enfermo, ¿sí? Esto es simplemente informativo, ¿sí? Para que les quede en algún lado. Si lo necesitan, si hay un problema, bueno, van y buscan la fórmula. Y es para recordarles que está. Acuérdense que al final del capítulo, del 17, también tienen la hojita de fórmulas, que es esa hojita que está buena tener para el parcial a mano.
donde está esta información. No me voy a detener. Me voy a detener un poquito acá, un poco para contarles que volver un poco sobre los termómetros, sobre cómo medimos temperaturas, ¿sí? Cuando nosotros medimos la temperatura, lo que medimos es el equilibrio entre el termómetro, ¿sí?, y la sustancia con la que está en contacto. Y lo que medimos en realidad es la temperatura que tiene el termómetro, ¿sí? O sea, lo que ocurre cuando uno usa un termómetro de mercurio, por ejemplo, es que yo lo pongo abajo de la axila, espero un rato, ¿sí? ¿Y qué es lo que va ocurriendo? Tengo una fuente de calor, que es mi cuerpo, que está a una cierta temperatura, si estoy sano, 36,5, 36, lo que sea, ¿sí? Y el termómetro está más frío. De hecho, en general, si uno agarra un termómetro, va a ver que está la escala termómetro familiar, ¿no?, del botiquín, va a ver que lo más abajo que tiene es 32, 33. ¿Sí? Está la temperatura ambiente, ¿sí? Si hace frío y en mi casa hace 18 grados, va a estar lo más chiquito que pueda, ¿sí?, lo más abajo que pueda la columna de mercurio. Si alcanza hasta 18, va a ir a 18. Bien. Cuando me lo pongo bajo la axila, no es inmediato que toma esa medición, ¿sí?, sino que tengo que esperar un rato que justamente ocurra, ¿sí?, esa transferencia, que ahora en un rato vamos a establecer un poco mejor, y se dé el equilibrio entre el cuerpo y el termómetro. Y lo que el termómetro nos va a decir es la temperatura a la que el termómetro está. Pero como está en equilibrio con la persona que se está tomando la fiebre, me dice también la fiebre que tiene la persona. ¿Se entiende? O sea que lo que medimos con un termómetro es la temperatura del termómetro en equilibrio con la sustancia con la que está en contacto. ¿Está bien? Esa es una manera de medir la temperatura. Hay otras maneras, ¿sí? Hay algunas tiritas que uno se pone en la cabeza, sobre todo para los chicos, que te miden la temperatura, ¿sí? Y en general lo que tienen es una tela adentro, ¿sí?, una parte metálica. El metal es muy buen conductor, como ustedes saben. Entonces cuando se calienta, uno tiene alguna escala, ¿sí?, de cómo se transforma, se expande o se dobla esa sustancia metálica, y eso lo escalea de alguna manera. Dice, bueno, si se dobla así, la temperatura es tanto, y qué sé yo. Entonces, en general, los que son, ¿cómo se llama? Los termómetros que se ponen en la cabeza, que son tiritas, en general no tienen una escala de 36, 36,5, 37, tienen fiebre o no fiebre, o una cosa así. Y existe también una forma que es a través de la radiación electromagnética, ¿sí? Esto simplemente lo comento porque es de interés en esta época. Esperen que no sé dónde lo tengo. Acá. Ahí vamos. Esto excede lo que vamos a ver, no quiero extenderme, pero digamos que toda la materia emite radiación. Radiación es una forma de energía a partir de emitir luz, ¿sí? Pero como ustedes saben, no toda la luz es visible, no todo lo que llamamos luz o radiación es visible con nuestros ojos. Nuestros ojos están hechos para mirar una cierta longitud de onda, ¿sí? Y podemos asociar a través de una ley que es una ley de este tipo que no vamos a ver en la materia, pero que simplemente les quería mostrar esto. Podemos asociar la longitud de onda a una cierta temperatura. Tenemos una relación entre ambas. Y cuando podemos hacer eso, entonces podemos medir un montón de temperaturas. Uno de los elementos que funciona así es, esperen que voy a achicar esto. A ver si me sale. Uno de los elementos que funciona así, vamos a verlo un poquito mejor, agrandarlo, me pasé, es el termómetro del supermercado. Por ejemplo, cuando uno va al supermercado y le ponen el termómetro, ese que es una pistolita que no entra en contacto con nuestra muñeca o con lo que sea, ¿sí?
sino que ¿qué hace? Mide la radiación de nuestro cuerpo, que es infrarroja, fíjense que está fuera de la parte visible, está en el infrarrojo, fíjense esto. ¿Sí? Acá, por ejemplo, hay una bombita caliente, ¿sí? Pero podemos ir más abajo. ¿Sí? Esto estaría en el infrarrojo. Y entonces lo que hacen esos aparatitos es medir la radiación que sale, ¿sí? Tomar la longitud de onda y transformarla en una temperatura, que es lo que uno ve, la persona que nos toma la temperatura ve en el visor. ¿Sí? Entonces, una forma de medir la temperatura es también transformar la longitud de onda de la radiación que emitimos en una temperatura a partir de una fórmula matemática que ya está metida dentro ¿cómo se llama? Del aparato este que usan. Y una cosa más que les quiero mostrar, esto simplemente como curiosidad, lo tengo acá también, pero en este videíto, que también se los puse para que lo vean, a ver si lo voy a agrandar un poco, no sé si puedo. No sé si lo están viendo ahí. ¿Están viendo la mano? Sí, sí, se ve. Bueno, esto dice acá, ¿cuánto tiempo le lleva a tu mano sin guantes enfriarse? Entonces, fíjense, está a 23 Fahrenheit, que son menos 5 grados centígrados. ¿Sí? Y lo que ven acá con colores es justamente cómo se va enfriando y como una escala de colores para ver cómo va variando la temperatura. ¿Sí? Y entonces, fíjense, hace 50 segundos que está sin guantes, y fíjense cómo va variando. Este número que tienen acá, ¿qué es? Es el promedio de toda la mano. Y esto justo, cuando mueve la persona la mano, ¿qué está haciendo? Le está dando algún tipo de energía y la logra calentar un poco, pero se vuelve a enfriar, ¿ven? Bueno, y ahí vuelve, porque está entre 25 segundos y 50 segundos. Pero vean qué interesante. De esta manera, esto también es la radiación. ¿Sí? Nosotros tenemos una idea de la temperatura en toda la mano, ¿sí? A partir de la radiación que emite. Y vemos como cuando baja la temperatura emite cada vez menos radiación, es decir, se va enfriando. ¿Sí? Nosotros no vemos eso, no vemos que la mano se va cambiando de color, salvo hasta que ya es realmente una cosa muy, muy grosera, que se enfrió mucho, pero sí sentimos que se nos va enfriando. ¿Sí? Bueno, y esto simplemente traje esto además para que vean que muchas veces en experimentos o en mediciones se usan las dos escalas de temperatura, así que está bueno conocerlas y tenerlas claras. Bien, esperen que ahora dejo de compartir acá y volvemos. Voy a cerrar esto para que no me queden tantas cosas abiertas y después se nos complique el Zoom. Bien. ¿Vuelven a ver donde dice otros tipos de termómetro o ya desapareció? ¿Se ve? Sí. Sí, sí, vemos. Ah, genial, genial. Bueno, y estas dos escalas que les conté, uno podría tener otras. Históricamente también, o sea, se llegó al mercurio porque es justamente es muy noble en el sentido de que es un metal, entonces es muy buen conductor, pero además es líquido, entonces es muy práctico para medir la variación porque hay otros metales que son conductores y se expanden cuando los caliento. Pero esa expansión quizás no sea realmente bien visible como para que yo tenga un termómetro que funcione. Si ustedes vienen viendo ya que funcione, cuando digo que funcione, quiero decir que sea útil para el trabajo, para cualquier trabajo práctico que uno quiera hacer, que tenga practicidad. ¿Sí? Porque si yo uso un metal que cuando lo caliento, en lugar de medir 10 centímetros, pasa a medir 10,00001 centímetro, eso es poco práctico para mi vida cotidiana, ¿sí? Porque la escala no me sirve.
Entonces, el mercurio es muy noble en ese sentido. Se expande lo suficiente, el rango que tiene es bueno, es fácil de poner en un cilindro, y entonces eso fue muy práctico, ¿sí? A pesar de otras cosas que quizás no son tan piolas del mercurio, que sé yo, si el mercurio uno lo inhala es tóxico, pero se encontró una manera de hacerlo práctico y que sirve para las mediciones. Pero ahí estamos siempre teniendo en cuenta que estamos con el agua, estamos entre 0 y 100, ¿sí? Y queríamos, está bueno tener una temperatura que sea absoluta. Y esto fue unas vueltas que dio la humanidad, que está bastante contado en estos artículos que les puse, ¿sí? Y vamos a ver lo que es el termómetro prácticamente ideal, que es un termómetro de gas, y que es el que permitió definir la temperatura de escala absoluta, ¿sí? Una escala que no está asociada, ¿sí? O que la podemos hacer independiente de la sustancia, que es un poco el objetivo, ¿sí? Bien, entonces acá vamos a ir revisando algunas cosas que ustedes quizás vieron en química del CBC y vieron en el secundario, que igual después vamos a retomar en la materia, o sea que simplemente acá las voy a comentar, ¿sí? Bien, la idea es esta. Yo sé que si tengo, ¿sí?, un gas con un volumen constante y lo caliento, ¿sí?, la presión va a aumentar. ¿Por qué va a pasar eso? Esperen que tengo la tableta por acá. Nosotros sabemos si yo tengo el volumen constante y aumento esto, P por V es igual a nRT. Estas son constantes. ¿Sí? O sea, tengo un recipiente, lo lleno de gas y le pongo un fueguito acá abajo, ¿sí?, y está tapado esto, ¿qué va a pasar? Y va a pasar que va a aumentar la presión, ¿sí? De hecho, ¿sí?, va a aumentar la presión. Y si lo caliento mucho, en algún momento, si estoy con una tapa que no es lo suficientemente buena, la presión va a ser tal que la tapa va a volar, ¿sí? Bien, entonces uno puede establecer una relación entre la temperatura y la presión, ¿sí?, para muchos gases, porque acá puedo poner este gas, pero después puedo hacer el mismo experimento y ponerme otro gas. Y le vuelvo a subir la temperatura y veo qué pasa con la presión. Si la presión es la misma o distinta. En principio, nosotros que estamos ya después de Boltzmann, ya sabemos en realidad que el gas está compuesto de átomos y moléculas, y que cuando varíe el tipo de átomo y molécula, voy a variar la presión que pueda alcanzar en el mismo volumen de gas, ¿sí? Entonces, lo que hicieron, lo que se hace es hacer, esperen que me está molestando esto, es hacer un experimento en el que uno, para distintas temperaturas, calcula, mide la presión. Y estos son distintos gases, ¿sí? Este es el gas 1, gas 2, gas 3. Este es un experimento fácil de hacer, porque uno puede tener gas de un montón de sustancias fácilmente, ¿sí? Tenemos el aire, pero podemos tener vapor de agua, podemos tener dióxido de carbono. Es bastante fácil hacer este tipo de experimentos. Cuando hicieron este tipo de experimentos, se dieron cuenta que les daban estas rectas, ¿sí? No es que con un punto sacaron una recta, midieron muchos puntos, ¿no? Evidentemente. Y como uno ya vio, cuando uno tiene varios puntos, y ustedes seguramente ya también lo hicieron en el laboratorio, uno fitea esos puntos, obtiene la ecuación de la recta, ¿sí? Y cuando obtuvieron la ecuación de la recta, se dieron cuenta que todos, esperen que voy a agarrar otro color, se dieron cuenta entonces, perdón, que
para cualquier sustancia, independientemente de la sustancia que ponían, todas convergían esas rectas en un punto. Entonces dijeron, ok, este punto es especial, ¿sí? A este punto cambiémosle el nombre, llamémoslo 0, ¿sí? Porque no puedo ir más abajo, pues no puedo tener presión negativa, ¿sí? En gases, ¿sí? En todo caso, uno puede pensar en una presión negativa en algunos problemas de fluidos, pero es una cuestión de cómo lo mide, ¿no? Que la presión sea negativa, digamos. Entonces, a este punto, que es el lugar donde convergen, fíjense, ¿qué es lo que me dice? Si la presión es 0 en todos los gases, la temperatura es la misma. O sea, la temperatura en la cual la presión de un cierto volumen de gas es casi nula, es prácticamente 0, es este número en grados Celsius, 273 más o menos, menos 273. Y se estableció entonces, ¿sí?, que esta temperatura va a ser el 0, ¿sí?, porque la presión 0 es algo que es fácil de repetir. Yo digo, bueno, ¿a qué temperatura logro la presión 0 de todos los gases que me dan? Y me doy cuenta que siempre la misma temperatura, 273, que es lo que tienen acá demostrado. ¿Sí? Tienen un gas, ¿sí?, y le medís la temperatura a la que llegás a presión 0. Este es un manómetro, ¿sí? ¿Se acuerdan que vimos? Es aquello que mide la temperatura. Bien. Cuando veo eso, veo que la temperatura es siempre la misma, 273. Y esa es la escala Kelvin. Digo, bueno, esta es una escala cuyo origen le llamo 0, ¿sí? Y puedo medir cualquier temperatura a partir de ahí. Y es la temperatura en general que usamos por ejemplo, para hablar de temperaturas en el espacio. En general uno habla de estas temperaturas, y está bueno porque lo mínimo que puedo tener es temperatura 0, ¿sí? Es el frío máximo, ¿sí? Y después siempre voy hacia arriba, ¿sí? Entonces, cuando pienso cuál es la temperatura, no sé, del universo, lo trato de establecer en términos de, siempre lo van a ver en términos de grados Kelvin. Si pienso cuál es la temperatura del Sol, también la vamos a ver en grados Kelvin. Será, según la región del Sol, 10.000 grados, 1.000.000 de grados. Bueno, cuando me hablen de esos grados van a ser grados Kelvin. En general van a ver que esa es la forma. Voy a borrar esto. Bien. Y bueno, la forma de pasar de una a otra es lo que les mostraba ahí. O sea, si yo quiero saber la temperatura en grados Kelvin de algo que mido en centígrados, bueno, le sumo estos 273, ¿sí? Por eso van a ver que en general muchos problemas, y ustedes seguro que se cansaron de hacer problemas, por lo menos yo me acuerdo cuando estaba en el CBC y existían esos problemas les decían, la temperatura de un gas es 300 Kelvin. ¿A qué temperatura ambiente está? Está a 27 grados en realidad, ¿sí? Porque 27 más 273 es más o menos 300, ¿sí? Y entonces van a ver que los ejercicios seguro que hicieron en química o que hacen en química, sé que algunos están cursando química ahora, tienen que ver con esa información, con eso dado de esa manera. Bien. Bueno, voy a cortar acá porque si no... Bueno, entonces volvamos un poquito a lo que estábamos hablando antes de cortar, que es este resultado experimental que vemos que, bueno, genial. Todas las curvas, cuando vamos variando la temperatura de un gas, ¿sí?, convergen en el valor de presión 0, ¿sí? Y ese valor, o sea, a presión 0, tengo este valor. Y eso me daría, ¿sí?, si yo quiero sacar, fíjense, esto es un punto, perdón. Esto me da este punto de esta recta, ¿sí? O sea, si yo quiero sacar la presión en función de la temperatura, y que esto sea una función lineal, que sea m por t más b, ¿sí? ¿Se acuerdan cuando ustedes vieron funciones lineales en el CBC? La llamaban así, mx más b, donde x era la variable, ¿se acuerdan? Bueno, si ahora la variable es la temperatura, fíjense, cuando la temperatura es 0, la presión será esta, ¿sí?
Bien, entonces voy a borrar esta parte. Y yo lo que sé, a partir de, es que 0 es igual a m por 273. Yo no voy a poner las comas para no gastar espacio, nada más. ¿Sí? Total. Bueno, igual ya hice lío acá. 0 es igual a m por 273 más b. ¿Todos entienden cómo pasé de acá a acá? ¿Sí? ¿Alguien tiene alguna duda? Pregúntemelo, porque esto es muy importante y no es trivial, no es evidente tal vez. ¿Sí? Primera hipótesis o primera conclusión que sacamos del experimento. La presión es función lineal de la temperatura. ¿Sí? Cuando yo digo que es función lineal, estoy diciendo que hay una fórmula particular que la describe. ¿Sí? La fórmula particular de describir una función lineal es una constante por la variable más otra constante. ¿Sí? Y eso lo vimos varias veces esto, lo vieron cuando vieron cinemática, cuando eran cuerpos que se movían con velocidad constante, etc. ¿Sí? Bien. Y ahora miro este dato y digo, cuando la temperatura es menos 273, acá metí la pata, la presión es 0. ¿Sí? Acuérdense que no pongo las comas a propósito para no gastar espacio. ¿Sí? Estamos trabajando grosso modo acá. ¿Está bien esto que hice? De acá puedo sacar o m o b. ¿Se ve? De esta ecuación yo puedo decir m por 273 es igual a b. Todo esto que estaba restando lo paso del otro lado sumando. ¿Está bien? Ahora, no puedo sacar ni m ni b. O sea, me quedan una en función de la otra. Para poder sacar la ecuación, o sea, la m y la b, la pendiente y la ordenada al origen, de una función lineal, ¿cuántos datos necesito? ¿Cuántos puntos de una recta necesito conocer para saber la ecuación de la recta? 2. 2, exactamente. ¿Por qué? Porque tengo dos incógnitas, la m y la b. De hecho, cuando uno quiere sacar una función cuadrática, necesita 3, si sabe que la función es cuadrática, y así siguiendo. ¿Está bien? Entonces necesito dos datos. Tengo un dato, que es la temperatura a la cual la presión vale 0, pero necesito otra. ¿Sí? Esperen que veo que tengo acá en el chat. Bien. Está bien esto que acabo de decir, esto lo grabo, después lo sumamos al teórico. Bien. Entonces alguien dijo, bueno, necesitamos otro dato más, necesitamos establecer la presión para una cierta temperatura y que eso sea reproducible. ¿Sí? Porque imagínense que lo que uno quiere es no que haya un solo tipo que haga termómetros en un lugar y ese se los venda a todos. Lo que queremos es que cualquier persona, en cualquier lugar que esté, pueda hacerse un termómetro. ¿Sí? Entonces alguien dijo, ah, bueno, genial, te lo haces de gas. O por lo menos te haces tu primera escala de gas y después te las arreglás. Agarrá, hacete varios experimentos, cambiale la temperatura a los gases, que eso es fácil, y fíjate a qué temperatura, cuánto tenés que reducir, enfriar esos gases para, para llegar a la presión 0. Y ahí el tipo tiene el primer punto. Bueno, ahora necesita el segundo punto, porque si no, no saca la función lineal experimentalmente, ¿sí? Por más que sepa que es lineal, ¿sí? Si ni siquiera sé que es lineal, estoy en un problema mayor porque tengo que hacer un fiteo. Pero si aunque sepa que es lineal, necesito dos datos. Bien. Entonces, esperen que voy a borrar esto. Así podemos pasar a la siguiente. Entonces ahí, bueno, hay que dar alguna información más. Y entonces lo que se hizo es darle otro punto, ¿sí? Y fíjense que el nombre que aparece o la nomenclatura que aparece mucho es de punto fijo. ¿Sí? Punto fijo en el sentido de que no depende del experimento. ¿Sí? Si yo agarro un vaso de agua o agarro un balde de agua, para que se congele tiene que estar a 0 grados y para que se empiece a evaporar tiene que estar a 100 grados. Depende de la sustancia nada más, ¿sí? Pero no de la cantidad que tengo, ni de si lo caliento con gas o estoy en el campamento haciendo fueguito con ramas, ¿sí? Bien. Entonces, se buscó el siguiente punto, un punto que me pudiera
permitir hacer el cálculo de esta función lineal que les digo. Y por razones que tienen que ver con la capacidad de medir y también con la capacidad de reproducir el problema, ¿sí? Si yo pongo una sustancia muy rara, es más complicado reproducir el problema, ¿sí? Entonces se eligió ¿qué sustancia? El agua. Y se buscó lo que se llama el punto triple del agua, ¿sí? Y esto es una combinación, ¿sí?, de temperatura y presión en la que coexisten las tres fases del agua juntas: líquido, vapor y sólido, ¿sí? Y esto ocurre, se sabe que ocurre a esta temperatura: 0,01 grado y presión de, fíjense, muy baja presión, ¿sí? Porque una atmósfera es la presión a la que estamos, ¿se acuerdan? Esto lo trabajaron la clase pasada. Lo trabajaron conmigo la clase pasada y la otra, y sé que también lo trabajaron en la práctica. Entonces, muy baja presión y baja temperatura, casi cero, ¿sí? Bien. Entonces, uy, perdón, me salté uno. Acá está. Entonces, con esa información, ¿sí?, uno dice, bueno, el punto triple del agua se alcanza a esta temperatura en grados Celsius, 273,16. Y sé, otra vez, tengo la idea de cuál es la presión, ¿sí?, cuál es la temperatura con la que obtengo una cierta presión. Fíjense, yo sé que el primer dato, P de T igual a menos 273, punto que ya no me acuerdo qué era, 25. Esto es 0, y P de menos 273,16 es 0,006 atmósferas. Esto es 0 atmósferas. Bueno, acá tengo los dos puntos. Con 2 puntos me puedo calcular la ecuación de la recta. Y lo que tienen acá es ese cálculo. Fíjense, les dice, la temperatura, cualquier temperatura se calcula como la temperatura del punto triple del agua sobre la presión del punto triple del agua, que son estos datos, este y este, por la presión que midas. Y entonces uno puede sacar una forma de medir la temperatura a partir de medir la presión, ¿sí? Entonces, si yo te mido una presión de 3 atmósferas, agarro esta cuenta, esto es un número, esto también es un número conocido, y en cualquier lugar del mundo yo me hago ese experimento y lo saco, ¿sí? Me calculo el punto triple y te contesto cuál es la temperatura, ¿sí? Y entonces uno puede tener una escala absoluta en el sentido de que va a depender solamente de una cantidad en lugar de dos puntos fijos, ¿sí? Y depender de solo un valor para una única sustancia. Y después puedo calcular cualquier otro valor, ¿sí? Y entonces, una vez que uno establece esa escala, después lo único que hace es reescribe las cuestiones físicas que ya sabe, por ejemplo, que el agua hierve a 100 grados Celsius, lo puede pasar a grados Kelvin, ¿sí? Y bueno, como les decía, es esto que tenemos hecho. Y bueno, fíjense que acá en la escala esta hicieron un poco lo que yo hice, ¿no? O sea, el cero absoluto es más o menos 273, es un poco menos, 273, algo, pero bueno, para hacer números redondos, ¿sí?, uno tiene este paso de una a otra que es muy sencillo y que es el que vimos antes. Bien. Esto en realidad, Profe, sí, perdóname. Entendí cómo llegaste a esta cuenta de antes, pero no entiendo para qué nos sirvió. en realidad, sí, a los fines prácticos, tiene, digamos, un valor filosófico, si querés, porque la idea es que hasta que Kelvin se avivó de que existía esta escala, todo el mundo pensaba que la única manera de medir temperaturas era tener dos puntos fijos, conocer dos puntos de una sustancia, conocer, por ejemplo, el congelamiento y la ebullición, pero podían ser otras dos propiedades. Y Kelvin se avivó de algo que es intrínseco de la naturaleza, porque este número 273 no sale de ningún lado, sale de la misma naturaleza,
la constitución del universo en el que estamos hace que a medida que yo bajo la temperatura, la presión es cero solamente cuando la temperatura toma un único valor. O sea, independientemente de la sustancia que tengo, si yo tengo temperatura cero, la presión es cero. Y fíjate que eso tiene implicancias, por ejemplo, para la mínima temperatura que puede haber en el universo, por ejemplo. El universo está formado de un gas de electrones y de protones, que se agolpan en estrellas y en nebulosas y en galaxias y en lo que sea, pero ese gas, la mínima presión que puede tener es cero, y cuando tenga presión cero, ¿cuál va a ser su temperatura? 273, aunque sea una mezcla loca de sustancias o una mezcla loca de electrones, protones o lo que sea, digamos, de iones de alguna manera. En la Tierra agarro un gas, lo voy enfriando y también llego a lo mismo. O sea, lo que te da esto es la idea de que hay esto es una temperatura absoluta, ¿sí? Y tiene un sentido, creo yo, bastante filosófico, porque filosófico, si querés, digamos, te hace reflexionar sobre la naturaleza misma. O sea, te dice algo de la naturaleza que no sabías antes, ¿sí? Te dice, mira, la presión cero se alcanza para cualquier sustancia cuando la temperatura todas las sustancias tienen presión cero cuando la temperatura es menos 273.25, ¿sí? Entonces, en algún punto te iguala a todas las sustancias. Ahí, vos ya en esa temperatura perdés la información de qué sustancia estás hablando, ¿sí? Cuando yo te digo 0 Celsius, si yo te digo la temperatura es 0 y te doy algo que está congelado, vos ya sabés que lo que te doy, si lo viste que se congeló en 0, vos ya sabés que lo que te doy es agua, ¿sí? Porque ya sabés esa información. Ahora, si yo te doy algo que tiene presión 0 y 273 Kelvin y no te digo qué es, puede ser cualquier cosa. Cualquier gas de cualquier cosa en principio. ¿Está bien? O sea, es muy llamativo que exista una temperatura absoluta. Y en realidad digamos, si querés, estuvo asociado a un montón de preguntas que después se hizo Boltzmann. ¿Por qué existe esta temperatura absoluta? ¿Qué me dice del universo que haya una temperatura absoluta? Del universo en el sentido universo, ¿no? Que puedo sacar de ahí, y viene de ahí, o sea, tiene como dos cosas. Por un lado, va a ser súper útil porque en química todo el tiempo uno usa temperaturas en grados Kelvin y está bueno entender cómo se relacionan con los grados centígrados, pero eso podría haber sido con una tabla que se los diera. Pero lo relevante, me parece acá, hay una cosa que es un poquito más, que va un poco más allá, y que en realidad fue motor de un montón de ciencia que vino después, esta cosa de que, está bien, Kelvin se aviva de esto. Y después, ¿qué hacen? Todos nos quedamos así, bueno, sí, existe una temperatura absoluta, mínima, no se puede ir más allá. ¿Sí? Bueno, ¿qué me dice eso del universo? ¿Qué está pasando ahí? Y bueno, eso fue motor de un montón de ideas que vinieron después, asociadas, por ejemplo, a la entropía, que vamos a ver más adelante. Entonces, bueno, ese es el valor por ahí de que lo charlemos acá. Sí, no vamos a hacer demasiadas cuentas con esto, más que trabajar con los grados Kelvin como herramienta, digamos, para los fines nuestros. Genial, gracias, profe. Bien, y ahora vamos al siguiente tema, que un poco me quiero demorar un momento porque una de las cosas que hacemos en esta parte de la materia es traer palabras, digamos, muchas palabras que conocemos de la vida cotidiana, que usamos en la vida cotidiana, también como nos pasó con la primera parte, pero nuevas son en este caso, y las vamos a resignificar, les vamos a resignificar en tanto que les vamos a dar valor científico. Y la primera que nos vamos a topar es calor, ¿sí? Y yo les pongo acá Joule como aviso, ¿sí? Para que les quede, para que cuando lo vuelvan a leer, eso repique. ¿Por qué? Porque la cantidad de calor
¿sí? El calor, que nosotros decimos, bueno, tengo frío, tengo calor, ¿sí? Hace calor, o sea, para nosotros el calor tiene un montón de significados asociados fundamentalmente a la temperatura, ¿sí? O sea, cuando hablamos de calor o de frío, nosotros en nuestra vida cotidiana estamos hablando de temperatura. Pero cuando hablamos de calor en física, vamos a hablar de otra cosa. Y les puse la palabrita Joule, ¿por qué? Porque es como un guiño guiño lo que estoy diciendo. Porque en realidad, ¿sí? El cambio de temperatura es una transferencia de energía de una sustancia a otra. Y esa sustancia, ¿sí? Ese cambio de energía, perdón, de una sustancia a la otra, es lo que vamos a llamar flujo de calor o transferencia de calor, y lo vamos a compactar con calor. Entonces, el calor es una forma de energía, es energía. Y por eso se mide en joules. ¿Sí? Esa es la primera cosa. El calor es energía. Entonces, cuando nosotros hablamos y hablemos todo el tiempo de calor, vamos a estar hablando de una forma de energía, ¿sí? Que se transfiere, ¿sí? De una sustancia a la otra y cuya evidencia de que se transfirió esa energía va a ser una variación de temperatura, ¿sí? Así como cuando nosotros, ¿se acuerdan ustedes? Hicieron esos problemas y uno les tomaron creo, en el parcial. Si uno tenía un objeto en una montañita, ¿sí? Que estaba quieto y se empezaba a deslizar y bajaba, ¿sí? Uno se avivaba de que estaba perdiendo energía potencial gravitatoria y ganando otro tipo de energía que era cinética. ¿Por qué? Porque veía mayor velocidad en ese objeto, por ejemplo, y medía menor altura. Entonces, uno medía altura y lo relacionaba con una energía potencial gravitatoria. Uno medía velocidad y a través de una fórmula lo relacionaba con la energía cinética. Bueno, la transferencia, ¿sí? El cambio de temperatura se va a asociar a el calor, a la transferencia de energía que llamamos, o digamos una forma de energía que llamamos calor, ¿sí? Esto era, o sea, así como lo digo claramente, no estaba claro, y realmente es una cosa que se realizó entre los siglos XVIII y XIX. Hubo muchísimo aprendizaje, muchísimos experimentos que hacían, bueno, sobre todo la escuela francesa, pero también en Inglaterra, o sea, competían todo el tiempo y estaban los dos trabajando en ese tema, pero el experimento concluyente fue el que hizo Joule, por eso su nombre está asociado a las unidades de energía, y se los muestro acá. ¿Sí? Les puse este meme que me encantó. Ustedes después me dirán si soy buena usadora de memes o no. Porque justamente una cosa que vemos a lo largo de la materia es que uno confunde temperatura con calor. Y no son la misma cosa, ¿sí? Temperatura es la medición del equilibrio entre dos sustancias, ¿sí? Y entonces es cuán en equilibrio están, ¿sí? Me dice a qué equilibrio llegaron, ¿sí? Y el calor es energía, no es lo mismo, ¿sí? No sé si ustedes vieron esta película, yo la vi ya 300 millones de veces, entonces me hizo gracia. Hay muchos más memes sobre esto. Se ve que el tema de termodinámica da para muchos memes, así que después por ahí alguno encuentra alguno interesante y me lo pasa. Pero bueno, entonces primera cosa, hasta ahora lo que vimos es, yo les estoy contando que el calor es energía. ¿Cómo la gente se avivó de esto? ¿O cuál fue el experimento, si quieren, crucial? Aunque quizás en este tema lo que hubo fue más una forma aluvional de construir este conocimiento, de ir juntando evidencia que llegó a esto. El experimento, si quieren, más contundente fue este que hizo Joule, que agarró una sustancia, creo que era agua, y lo que hizo fue agitarla, ¿sí? Ponerle una agitación, que era mover unas paletas adentro, que él podía medir cuánto trabajo estaba haciendo sobre
sobre esa sustancia y medir la temperatura. ¿Se ve acá? Las paletitas moviéndose y el termómetro acá. ¿Sí? Y él pudo ver que podía hacer una equivalencia entre el aumento de temperatura y el trabajo que hacía. ¿Sí? Y entonces acuérdense, dijimos, cuando yo transfiero temperatura de una sustancia a otra, ¿sí? Voy a decir que le estoy entregando calor, ¿sí? Aunque hay una forma de energía ahí en el medio, una transferencia de energía. Y él lo que vio exactamente fue esto, ejercía una forma de energía que no era temperatura, porque no estaba poniendo un fueguito abajo o hielo debajo, no estaba él haciendo algo que variara directamente la temperatura, ¿sí? Algo que uno asociara con calentar o enfriar, sino que estaba haciendo trabajo, trabajo mecánico, ¿sí? Estaba ahí ejerciendo trabajo mecánico sobre algo, ¿sí? Y entonces él vio que eso generaba un cambio de temperatura, ¿sí? Y esa fue la primera idea de que esta transferencia de calor era una forma de energía, porque él la podía asociar al trabajo, y acuérdense que el trabajo y la energía, para empezar, tienen las mismas unidades, ¿sí? Y están relacionados a través del teorema del trabajo y la energía, además. Y eso ya se sabía en esa época, ¿sí? Estaba ya bastante establecido. Entonces, fue el experimento, perdón, este fue el experimento, si quieren, crucial en el sentido de relacionar trabajo con calor, ¿sí? Y de ver que uno generaba lo mismo de esta manera que poniéndole un fueguito a la misma cantidad de sustancia, a la misma sustancia, etcétera, etcétera. ¿Sí? Bien. Por razones históricas y por razones de practicidad y que están asociadas a los valores típicos de las sustancias que uno utiliza en un laboratorio, por ahí no es lo más común asociar o medir el calor en joules, aunque se puede, sino que en general se lo mide en calorías, pero caloría es una unidad de energía, ¿sí? Simplemente que no se construye, si quieren, a partir de metros, segundos y qué sé yo, ¿sí? Bien. ¿Y qué es la caloría? Es la cantidad de calor necesaria para cambiar la temperatura de 1 gramo de agua en 1 grado, ¿sí? Para subirle la temperatura en 1 grado a 1 gramo de agua, ¿sí? Pero yo se los puse acá. Uno puede pasar de calorías a joule. Un joule es 0,24 calorías, ¿sí? Y en realidad esto lo puse en verde, en el mismo colorcito que les puse acá, joule, ¿sí? Para que vean que calor es energía, y aunque todo el tiempo en la guía, en la materia, en el libro usemos la palabra caloría, ¿sí? Vamos a estar todo el tiempo pensando en joules, en realidad. Vamos a estar todo el tiempo pensando en energía, ¿sí? Entonces, dos cosas de esta clase, ahora vamos a avanzar un poquito más, pero son definiciones. Dos cosas muy importantes de esta clase. Teorema cero o ley cero de la, no teorema, ley cero de la termodinámica asociado al equilibrio, ¿sí? El equilibrio térmico es la definición principal, digamos que existe el equilibrio térmico cuando yo pongo cosas en contacto, y como existe el equilibrio térmico y se produce, y vamos a ver más adelante cómo Boltzmann se avivó de que ocurría ese equilibrio térmico de forma microscópica, ¿sí? Piensen que esto que les estoy contando es Kelvin, 1700 largos y principios de 1800, y Boltzmann es fin de 1800, principio de 1900. Entonces, hay 100 y pico de años por ahí que los separan a ambos, ¿sí? Pero, digamos, como existe el equilibrio térmico, como puedo ver que dos sustancias que se ponen en contacto con distintas temperaturas alcanzan un equilibrio térmico, eso me sirve para medir la temperatura. Esa es la ley cero de la termodinámica. Existe el equilibrio térmico y eso entonces me sirve para medir la temperatura. Bien.
¿Por qué? Porque si yo pongo en contacto un termómetro con algo frío, el termómetro va a alcanzar la misma temperatura que eso y voy a poder sacar la temperatura. ¿Sí? Bien. Construcción de termómetros, que eso es un detalle, si quieren, o por ahí no es en el core. Y después calor. O sea, fíjense, pasamos de medir, ¿sí?, una cierta cantidad, que es lo frío y lo caliente, a medir la energía, ¿sí?, necesaria para subir o bajar temperaturas, ¿sí? Y a esa energía, ¿sí?, la llamamos calor, ¿sí? Estaría mejor llamarla de energía calórica o algo así, pero se le llama calor. El calor es la energía, si quieren, necesaria, por ejemplo, para agarrar una cantidad de sustancia y aumentarle 1 grado, 2 grados, 3 grados la temperatura. Y cuando nos digan la energía, el calor es 1 caloría, lo que tenemos que saber es que es igual, esa 1 caloría es igual a la cantidad de energía necesaria para subirle la temperatura de 1 grado a 1 gramo de agua. ¿Sí? El detalle de cuánto y el experimento es súper interesante para los metrólogos que, ¿cómo se llama?, justamente hacen las calibraciones de los instrumentos con los que trabajamos. Bien. Esa es, digamos, la cosa básica. ¿Por qué? Porque calor va a seguir apareciendo alrededor, en toda la materia, porque va a seguir apareciendo en el resto de las leyes de la termodinámica. Y todo el tiempo, si ustedes, cada vez que yo digo calor, piensan en el verano o en el invierno y no piensan en energía, eso les va a obturar un montón de conocimiento y de contenido que yo voy a ir dando, ¿sí? Entonces, hay que hacer lugar en la cabeza y ponerle una nueva acepción a calor, que es energía, ¿sí? Después, ¿cómo se mide? Bueno, después lo vamos a ir como complejizando ese concepto, ¿sí? Lo primero que quiero es que el concepto calor en la cabeza de ustedes, a partir de ahora, empiece a relacionarse con energía, ¿sí? Y entonces, como ¿qué otras energías conocemos? La energía cinética, la energía potencial gravitatoria, la energía potencial elástica. Bueno, pensemos en una forma de energía que se mide en joules y también por practicidad en calorías. También podríamos medir en calorías la energía cinética del móvil con el que trabajaron en el parcial, simplemente que es poco práctico, ¿sí? Y por eso uno no lo hace. Bien. Y ahora vamos a definir algo, un poquito, una definición que es también es útil, ¿sí?, y es sencilla de hacer. Y vamos a definir el calor específico, ¿sí? ¿Por qué? Bueno, porque esto sirve para independizarse de ciertas cosas, ¿sí? Entonces, Q, así como U, K, lo usamos para energía cinética, ¿se acuerdan? K lo usamos para energía cinética. U lo usamos para algún tipo de energía potencial, ¿sí? Y acá le poníamos el tipo de energía que era, ¿se acuerdan? Gravitatoria, elástica. Y usamos E como energía mecánica. Bueno, vamos a usar Q para el calor, ¿sí? O sea que esto que escribo ¿qué significa? Las unidades, cuando uno escribe en corchetes en física está dando las unidades. Las unidades de la energía mecánica son las mismas que las unidades del calor, ¿sí? Bien. Entonces Q es calor, ¿sí? Cada vez que veamos Q mayúscula de ahora más, vamos a estar hablando del calor. Bien. Ahora, cuando ese calor está asociado a un cambio de temperatura infinitesimal, ¿sí?, o sea, infinitamente pequeño, ¿sí?, acuérdense que eso decimos cuando queremos decir infinitesimal, o sea, un delta, bueno, vamos a estar hablando de un delta Q, o sea, infinitesimal en calor, infinitesimal en temperatura, ¿sí? Y bueno, observaciones, ¿sí?, permiten medir, de hecho esto es la definición de calor, si quieren, la que vimos para medir las calorías, perdón, es que el calor se puede escribir como la masa que tengo por una cantidad C, que ahora vamos a ver qué es, por la variación de temperatura.
es decir, el calor requerido para cambiar de temperatura una cierta masa, que es lo que vimos hace un momento con la definición de caloría. Bien, ahora voy a borrar esto. Cierro acá. Y entonces, C va a ser lo que llamemos el calor específico. Y es diferente para cada material. Entonces, una manera, ¿sí? Si yo quiero saber el calor, ¿sí? ¿Qué pasa con la cantidad de energía que tengo que ponerle a un sistema para aumentarle la temperatura en 1 grado? Bueno, va a depender de la masa, pero también va a depender de la sustancia. En realidad, fíjense que esta fórmula tiene una idea que uno tiene. No es lo mismo calentar agua para hacer fideos, ¿sí? Que, no sé, calentar alguna otra cosa, calentar comida que me sobró, carne que me sobró, ¿sí? Si yo me tengo que poner a calentar carne, tardo más que si pongo a calentar la misma cantidad de agua, ¿sí? El calor, ¿por qué? Porque depende de la sustancia que tenga, ¿sí? Y el calor ese calor específico, que es lo que me hace diferir de cada material, que en realidad después nosotros, justamente, la idea de Boltzmann es que él se vio un poco más de qué la iba esta información de la sustancia, ¿sí? Bien, y cuando uno tiene un diferencial, lo único que le cambia es que voy a poner diferencial acá y diferencial acá, porque la masa no cambia, ¿sí? Y de esta manera se define el calor específico, ¿sí? Y fíjense, si dQ, ¿sí? o dt es positivo, vamos a decir que entra calor al cuerpo y aumenta la temperatura. Y si dQ es negativo, vamos a decir que sale calor del cuerpo y disminuye su temperatura. ¿Sí? Esto, que parece una pavada, que puse acá en rojo, porque decir, bueno, sí, claro, si dQ es positivo, esto es positivo, esto tiene que ser positivo para que el calor específico me dé positivo. Entonces, entra calor, aumenta temperatura, sale calor, disminuye temperatura. Esto, perdón, es una forma de expresión que vamos a usar toda la materia, lo que queda, ¿sí? Y de hecho yo lo voy a volver a ir repitiendo, pero lo puse acá para empezar a presentarlo. Después vamos a volver y también lo van a volver a ver en la práctica, y también van a ver que está expresado en el libro y que va y vuelve por el libro, porque después uno empieza a confundirse cuando hace los problemas. Entonces, cuando entra calor a un cuerpo, aumenta su temperatura. Cuando sale calor de un cuerpo, disminuye su temperatura, cosa que es bastante intuitivo, ¿no? Sí, pero fíjense que ahí es como que el aumento de temperatura lo está asociando al calor en el sentido, si quieren, coloquial de la palabra calor, ¿sí? Cuando aumenta la temperatura, ingresa energía al cuerpo. Cuando disminuye la temperatura, baja energía del cuerpo, sale energía del cuerpo. Y después vamos a ver más adelante, cuando lleguemos a la parte de Boltzmann, cómo esto cierra con todo lo que sabemos de otro tipo de energía, ¿sí? Esta transparencia, vuelvan a mirar la clase, pregunten, ¿sí? Porque parece una pavada, pero después nos va a volver. Bien. Y la capacidad calorífica del agua en particular, esto es simplemente para marcar algo, quizás ustedes en alguna materia de química por ahí hacen este experimento. Fíjense que no es constante con la temperatura, varía, ¿sí? Pero fíjense, varía entre 4200 y 4180 en 100 grados, ¿sí? Entonces, en general, para el agua se usa que el valor de la capacidad calorífica es un número constante del orden de 4200 y punto, aunque hay una variación, ¿sí? Pero varía, qué sé yo, muy poquito, fíjense. Hay que 40 más o menos acá, o sea que es el 1%, un poquito más, tal vez. Es muy poca la variación. Si las sustancias de la capacidad calorífica varía más, bueno, hay que tener una tabla donde eso esté explicitado, ¿sí? Y esto van a ver que cuando uno necesite una sustancia, va y busca la capacidad calorífica, y eso entonces les va a permitir establecer justamente
les va a permitir calcular la energía si calculan la variación de temperatura, si la miden o lo que sea. Entonces es súper importante este valor de la capacidad calorífica, porque yo mido la sustancia, la peso, mido el cambio de temperatura, sé cuál es la capacidad calorífica de esa cantidad y me calculo la energía asociada a esa variación de temperatura. ¿Se ve? O sea, es una cantidad que nos permite usar esa fórmula para cualquier sustancia. Bien. Y esto es más químico. De hecho, la verdad yo no me acuerdo nunca haberlo usado personalmente ¿cómo se llama? Como herramienta en mi carrera o en el trabajo, pero la gente que labura y que se va más hacia el lado de trabajar con ciertas sustancias y etcétera, y trabaja más cercano a la química, van a ver que simplemente por lo que es la forma de trabajo de la química, poder establecer en términos molares, ¿sí?, las cantidades físicas con las que trabajamos es súper importante. ¿Por qué? Porque así todo lo que medimos, todo lo que trabajamos, lo trabajamos en términos de la masa molar, ¿sí? Y entonces hay una manera de pasar de un lugar, de una cantidad o de una fórmula del calor a otra. Fíjense que lo que les estoy dando acá es así como les di hace ya 3, 4 semanas la fórmula que decía que la energía cinética es 1/2 de la masa por la velocidad al cuadrado, estamos viendo una fórmula para el calor, que también es energía. Y en esta fórmula aparece lo que decíamos, que el calor está asociado a la variación de temperatura, así como la energía cinética está asociada a la velocidad de un cuerpo. Si un cuerpo no tiene velocidad, no tiene energía cinética. Si no hay variación de temperatura, no hay transferencia de calor, ¿sí?, en una sustancia. ¿Sí? ¿Y cómo lo voy a calcular en forma molar? Bueno, va a ser el N, ¿sí?, que es el número de moles, y M, que va a ser la masa molar de la sustancia. O sea, es simplemente cambiar de una unidad a la otra, ¿sí? Lo más relevante para mí es volver a poner otra vez en el tapete, en 2 transparencias seguidas, esta cosa de calor y variación de temperatura. Y que vean que la constante de proporcionalidad no es 1. Porque si fuera 1 o un número, eso significaría que calor se mediría en unidades de temperatura. Y dijimos que calor se mide en qué unidades. A ver si se me durmieron ya o no. Joule. Joule, muy bien. Muy bien, muy bien. Bien, si de esta clase se llevan eso nada más, me alcanza y me sobra. Me quedo muy contenta porque es un concepto que está en el core, si quieren, de todas las dificultades que vamos a ir encontrando cuando vayamos avanzando en esta materia, en esta parte de la materia. ¿Sí? Así que esto, de hecho, tomo preguntas sobre esto en el final. Acuérdense que siempre les voy dando tips. Bueno, y acá les puse esto que es más que nada útil para la vida profesional. Hay gente que se dedica a calcular las capacidades caloríficas y las tablas vienen en general escritas, fíjense, en unidades de calor específico, ¿sí?, con joules. Bueno, y uno tiene esta información. Entonces, nada, se los pongo, esto está en el libro, perdón, nada más que para que vean que existe y que está por ahí y que uno lo puede usar. Y además, bueno, para cuando hagan experimentos, seguramente en algún momento volverán a tener un laboratorio con seres humanos y herramientas de medición verdaderas y mesadas y esas cosas, y van a volver a usar estas cosas. Entonces, bueno, nada, un poco para presentarlo. Obviamente, yo no tengo idea de estos números, los miro cuando los necesito. Bien. Bueno, y ahora vamos a empezar, no creo que podamos ver demasiado, ¿sí? Pero vamos a empezar a recorrer algunas cosas que uno ya viene viendo desde la primaria, pero vamos a repasarlas en un sentido más,
si quieren, vamos a empezar a asociar cosas que uno sabe de la primaria que tienen que ver con los cambios de fase, ¿sí? Con el calor, es decir, con la energía, ¿sí?, necesaria para que eso ocurra, ¿sí? Bien, entonces, por eso fíjense que acá les marqué estas dos cosas, ¿sí? Porque así es como enganchamos, o sea, ahora vamos por, digamos, si quieren, mentalmente, es como que dijimos, bueno, ahora tenemos esta herramienta, el calor, ¿sí?, que es una forma de energía asociada a la variación de temperatura, ¿sí?, y a la sustancia que tengo. Bien, entonces uno dice, lo primero, digamos, o la primera cosa que uno sabe es que la materia se presenta en distintas fases, ¿sí? A priori, sólido, líquido y gas son las típicas, ¿sí? Bien. Que pueden ser fases o estados. Estados es una forma quizás más típica de cuando uno está aprendiendo el tema. Bien. Y vimos que la transición de fase está asociada justamente a variar la temperatura. Eso uno lo sabe también. Habrán hecho un experimento en la primaria donde hacían ese tipo de cosas. Agarraban agua, la calentaban y veían qué pasaba, y agarraban agua y la metían en el congelador de la escuela y veían qué pasaba, y así. Bien. Entonces, esa es como una primera parte. Sabemos que la temperatura, si para cambiar de fase, tengo que cambiar la temperatura de la sustancia que tengo. Primera cosa. Pero una cosa que viene a sumarse acá es que lo que es importante también es la presión. Para una presión, el cambio de fase se da a una cierta temperatura y se acompaña, ocurre ahí mismo, absorción o emisión de calor y cambio de volumen y de densidad. Es decir, que el cambio de fase es más que lo que nosotros vemos, ¿sí?, como, bueno, de tener sólido tengo un líquido, de tener líquido tengo un gas, ¿sí? Hay un cambio de volumen y de densidad, que eso es bastante evidente, y también hay absorción o emisión de calor. Y eso es nuevo, si quieren, ¿no? Quizás no está establecido, ¿sí? Bien. Entonces vamos a hacer un pequeño ejemplo, ¿sí? Sobre esto voy a volver la clase que viene, igual, pero quiero empezar hoy. Entonces, un ejemplo conocido es la fusión del hielo, es decir, que el hielo se derrita, para decirlo en un lenguaje coloquial, ¿sí? Si nosotros tenemos hielo a 0 grados a presión normal, ¿sí?, y le vamos agregando calor, la temperatura del hielo no aumenta, pero sí se funde, ¿sí? Si agregamos calor lentamente, manteniendo el sistema muy cerca del equilibrio, la temperatura va a seguir en 0 hasta que todo el hielo se haya fundido. El efecto de agregar calor a este sistema se gasta, digamos, la energía que yo estoy poniendo al calentar, se gasta en cambiar de fase, ¿sí? O sea, esa energía la gasto en un cambio de fase, en lograr tener todas las moléculas de agua ordenadas de una cierta manera, en forma sólida, a pasar a tenerlas ordenadas de otra manera, ¿sí? Este calor que yo gasté, esta energía, es calor. Este calor se llama calor latente, ¿sí?, en forma general. Para el caso del hielo, se va a llamar calor del hielo que pasa a, ¿cómo se llama?, del sólido que pasa a líquido, o sea, del hielo que pasa a transformarse en agua líquida, para el ejemplo que estamos discutiendo, lo voy a llamar calor latente de fusión, ¿sí? Bien, y bueno, tiene este valor para el agua, ¿sí? O sea, el calor latente es la cantidad de energía que yo le tengo que entregar a una sustancia para cambiarle su fase sin cambiarle su temperatura. ¿En qué me la gasto esa energía? Y en reacomodar los átomos y las moléculas para que estén en este nuevo estado, ¿sí? Entonces, bueno, calor y calor latente están relacionados, ¿sí? ¿Por qué? Por la masa de la sustancia que estoy usando, con la que estoy trabajando, ¿sí? Bien. Esperen que acá esto me está molestando y no puedo ver bien. Entonces, para fundir una masa M necesito una cierta cantidad de calor, ¿sí? Requiere una cantidad de calor, ¿sí? Y esa cantidad está asociada al calor latente, ¿sí?
Este proceso, y acá voy a meter por primera vez esta palabra que es reversible, ¿sí? En el sentido de que yo puedo después volver a congelar el agua líquida. Si yo tenía un cubito, ¿sí? Le entregué energía. ¿En qué forma? No importa. En forma de calor, le puse una llama abajo, lo puse en un jarrito y lo puse en una llama, o lo dejé un rato largo en contacto con el ambiente y fue bajando su temperatura, entonces se fue derritiendo. Bien. O uno podría agarrar cubitos y batirlos, agregarles energía mecánica y también bajarles la temperatura, ¿sí? Entonces le entregué calor, ¿sí? ¿Cambió su temperatura? No, no cambió su temperatura, ¿sí? Pero ¿qué hubo? Hubo un cambio de fase. Fíjense, le entrego calor y ese calor se gasta en cambiarle de fase, ¿sí? Si yo lo enfrío, ¿sí? Tengo agua a 0 grados y le empiezo a quitar calor, ¿sí? No le voy a cambiar la temperatura, no le voy a dar más frío, pero le quito calor, ¿sí? Voy a poder volver a la fase sólida en un proceso reversible. Y cuando hablo de reversible, hablo de un proceso ideal, en el que yo puedo pasar de un estado a otro, ¿sí? Sin perder nada. Vamos a ir, este concepto de reversible lo vamos a ir armando a partir de las distintas clases hasta que veamos la segunda ley de la termodinámica, donde lo vamos a terminar de definir. Entonces, cuando entro calor, el material se funde. Y cuando sale calor, el material se congela. Entonces, tanto para fundir, o sea, para cambiar de fase en el sentido de descongelar, si quieren, voy a entregar calor y para congelar va a salir calor, ¿sí? Pero fíjense que ninguno de esos dos calores va a estar asociado a una variación de temperatura. Entonces, lo primero que esto nos dice es, pará, hace un rato vos me dijiste que Q estaba asociado a la variación de temperatura. Y eso generalmente es cierto, salvo que es como que acá estamos poniendo un asterisco. Si hay un cambio de fase, hay un calor latente involucrado. Y ese calor, esa energía, ¿en qué se gasta? En cambiar la fase, no en cambiar la temperatura. Y entonces esto nos agrega una corrección, si quieren, o una adición a lo que sabíamos del calor. Entonces, si quieren, para cerrar la clase de hoy, vemos que el calor está asociado a dos cosas más que a una. Y ahí quizás empieza la primera cosa que nos hace ruido del calor como forma de energía. El calor está asociado, si la sustancia está en una única fase, a la variación de temperatura. Y si la sustancia cambia de fase, al cambio de fase de la sustancia. Al paso de congelado a líquido o de líquido a gaseoso. ¿Sí? Bien. Bueno, con esto voy a cerrar la clase de hoy. Terminamos acá por hoy.